Hola, ¿cómo están, apreciados amigos? Soy el doctor Edwin Ibarra. Bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020, con nuestro lema de siempre: hasta que tu visión sea perfecta, o sea, perfeccionada. Ese es nuestro mayor deseo, que usted pueda crecer en su interior, porque creciendo en el interior nosotros podemos crecer en el exterior y obviamente dar mucho fruto y abundante fruto. Hemos estado aquí ya de hace un par de años compartiendo este tipo de conferencias que hablan sobre el ser, sobre el interior de las personas. Y hoy, pues tampoco es la excepción. Pero siempre tratamos de materializar esto con alguna situación en particular, algún proyecto en particular, para poder nosotros entender el proceso por el cual nosotros estamos caminando. El tema de hoy tiene que ver con lo que hemos llamado gestión de proyectos. Y vamos a hablar un poquito de esto, sobre la gestión de proyectos. Pero quiero empezar diciendo que todo proyecto que se arranca, que se piensa, que se inicia, que se echa a andar, siempre debe tener el objetivo de resolver una necesidad o resolver un problema, o cubrir una necesidad o resolver un problema. Cada proyecto que se ha visto en el mundo desde hace miles de años, siempre trató de resolver un problema. Por ejemplo, el invento de la rueda fue una cosa que a nadie se le había ocurrido en esa época, y eso facilitó mucho la carga de lo que sea, de animales, de la casa, de los frutos. En vez de cargarlo, el ser humano inventó la rueda, después le puso 2 ruedas, después le puso 4 ruedas, y después pues ya evolucionó, que ahora volamos, vamos a submarinos, vamos hasta la luna, al espacio, en fin, cubriendo todas esas cosas. Pero alguien tuvo que pensar en ese tipo de proyectos, pensando en las necesidades del ser humano. De tal manera que lo que yo quiero comentarle el día de hoy es como fases para las que ustedes pueden llegar a gestionar un proyecto adecuadamente. Cómo podemos llevar a feliz término y al mantenimiento de un proyecto para que éste sea durable, duradero, y pueda ser obviamente servible para muchas personas. Ahora, una de las primeras cosas que debemos de considerar en esto es pensar, y eso sería como la primera fase: pensar. Quiero empezar diciendo que el cerebro es perezoso. Al cerebro le gustan las conexiones que ya están establecidas en el subconsciente y que automáticamente se echan a andar. Automáticamente ese tipo de conexiones hace que yo todas las mañanas, aún medio dormido, vaya y me cepille los dientes, vaya y me mete al baño, y sea el baño el que me despierte, y que la taza de café que ya está por ahí lista, y esa sea la que me despierte, ¿no? Todo eso lo hacemos automático. Usted ya no piensa, por ejemplo, cuando va manejando un auto para cambiar velocidad. Usted lo hace automáticamente. Puede ir oyendo música, platicando, puede ir gritando, puede ir lo que sea, pero usted puede y sabe en qué momento hace el cambio. Pero cuando son cosas nuevas, entonces a veces nos duele la cabeza, porque no estamos acostumbrados a pensar. Es más, algunas veces hacemos mofa de vos tenés tu cerebro nuevo. Lo vamos a estrenar el día de hoy con una suma de 2 más 2. 2 más 2, 2 más 2 y 3 más 2 son 5, y 2 más 3, no me acuerdo cuánto es, ¿no? Es decir, cuando el cerebro no se pone en acción, se acomoda. Y ese es el gran peligro, por ejemplo, de sentarse 5, 6, 8 horas a la semana a ver televisión. Es un día productivo el que a veces invertimos a la semana en sentarnos a ver televisión, porque la televisión es muy cómoda. Es más, ahora hasta le podemos hablar. Podemos usar Alexa, cámbiame el canal. Alexa, haz tal cosa. Y así vamos, de alguna manera, generando todo este tipo de situaciones. Pero la verdad es que el primer paso, la primera fase para un proyecto es el pensar. Ahora, el gran apóstol Pablo lo dice de esta forma, retándonos en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Repito, es la primera frase: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, todo proyecto siempre inicia con
pensamientos. Pensamientos que se van hilvanando hasta formar una idea en concreto. Entonces les decía que la calidad de sus pensamientos determinará la calidad de su proyecto. Es decir, la calidad de lo que usted piense podrá de alguna manera relacionar al proyecto que va a tener. Es más, un proyecto bien pensado o mal pensado, pues siempre será efectivo. Unos para maldad y otros para bienestar. Pero la calidad de sus pensamientos, repito, determinará la calidad de su proyecto. De tal manera que es importantísimo este punto. Y quiero insistir mucho porque la relación de ideas puede conllevar muchas bendiciones para muchas personas. Cada vez que iniciamos un proyecto, muchos pensamientos bombardearán nuestra mente. Estoy seguro. Estoy seguro que en este momento que usted me está escuchando, está pensando en algún proyecto. Y hay pensamientos que no lo dejan escuchar bien lo que estoy hablando, porque usted está siendo bombardeado por multitud de pensamientos. Pero uno empieza a encontrar descanso cuando logra definir los pensamientos. Ahora, decía entonces que muchos pensamientos están bombardeando o van a bombardear su mente. Pero usted decide cuáles de ellos se quedarán. Cuáles de ellos son útiles para su vida. Cuáles de ellos pueden de alguna manera relacionarse con todo lo que estamos platicando. Con el proyecto, usted quiere construir una casa. Usted empieza, ¿dónde la construyo? ¿Dónde hay un terreno? ¿Dónde, Señor? Ayúdame, estoy por aquí, zona 3, zona 4, está muy caro. Y usted le da vueltas. Cuando por fin tiene el lugar del terreno y lo compra, entonces, basado en ese terreno, usted ya empieza a pensar en el tipo de casa que quisiera tener. A mí me encantaría tener una casa de campo, por lo menos 1000 metros cuadrados, donde pueda tener un jardín enorme, animales, árboles frutales. Es un sueño que yo tengo. Y esos pensamientos me bombardean, pero ahí cuando los proyectos ya se están acercando, el bombardeo es mucho más. Pero usted decide entonces con qué tipo de pensamientos se va a quedar. Entonces, en la calidad de los pensamientos, obviamente, también está la creatividad y la innovación. La creatividad tiene que ver con cosas nuevas. Ser creativo es inventar cosas nuevas o remodelar las que ya están para darles un diferente uso o una nueva forma de ser usadas. Y la innovación tiene que ver con resolver un problema de una manera que nunca se había resuelto antes. Esas dos cosas llevan implícitas lo que va en el pensamiento. Así que el pensar es una de las primeras cosas que nosotros debemos considerar a la hora de gestionar un proyecto. La pregunta es, ¿qué proyecto tiene usted en mente en este momento? Piénselo, porque ahorita vamos a pasar a la segunda fase que me parece interesante que nosotros podemos hacer y tiene que ver con el hablar. La importancia de este punto es que debe haber una conexión clara entre el cerebro y la lengua y la boca. Es decir, entre mis pensamientos y mis palabras. No puede haber discordancia entre lo que pienso y lo que hablo, porque entonces estoy cometiendo lo que se llama un autosabotaje. Voy a sabotear los proyectos que estoy pensando. No puede ser posible que yo vaya a Dios y pida sanidad, pero hablo más de enfermedad que de sanidad. No puedo pensar en mi novia, pero me asusta el matrimonio. Es decir, de alguna manera tiene que haber una asociación entre los pensamientos y las palabras. Dice Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y escuche bien esto. Entonces, si yo empiezo a hablar mal de mi proyecto, no voy a conseguir los inversionistas, los colaboradores, el préstamo o las conexiones que yo necesito para ese proyecto. Porque yo pensé un buen proyecto, pero hablo mal de mi proyecto. Y entonces me saboteo, me autosaboteo. Y cuando me autosaboteo, es obvio que ese proyecto morirá. Porque en mi lengua, dice, repito ese pasaje, hay poder de vida y de muerte. Poder de vida
y de muerte aquí, en mi lengua, en las palabras que yo hablo. De tal manera que es importante las palabras, porque las palabras, como dice el dicho, ¿se las lleva el viento? No, no se las lleva el viento. Siempre tienen. Pero le voy a decir algo, muchas veces no necesitan salir totalmente esas palabras a alguien más, sino los psicólogos han escrito algo que se llama el diálogo interno, que es pensar desde adentro hacia afuera. Es decir, hablar en mi interior, o tal vez balbucear de lo que yo creo y pienso en mi interior. Y el diálogo interno puede ser un diálogo muy negativo que puede sabotear entonces pensamientos y palabras. Ahora, no puedes maldecir con tus palabras las ideas que Dios puso en tu mente. Las ideas que Dios puso en tu mente para gestionar un proyecto deben ir de la mano de Dios. Cuando nosotros hablamos de orar, es ponernos de acuerdo con Dios para hablar lo mismo que Dios habla. Yo no puedo hablarle a Dios, Señor, gracias, pero por esta enfermedad ya me voy a morir, y ya. Cuando Dios te ha hablado de sanidad, tú estás hablando de muerte, entonces no hay asociación. Entonces no podemos nosotros maldecir con las palabras los proyectos, las ideas que Dios puso en nuestra mente. Tampoco podemos prestar oídos a las palabras de otras personas, incluso de aquellos que te quieren aconsejar, entre comillas, que no te va a ir bien en ese proyecto, porque la verdad nadie lo ha hecho. Y justamente ese es donde está el reto. A mí me encantan los retos, de alguna manera. Pero no podemos nosotros gestionar un proyecto si empezamos a escuchar a malos consejeros. Y especialmente aquellos que nunca han construido nada. Yo creo que uno cuando escucha a un joven expresarle sus sueños, no debe apachurrar esos sueños, porque los va a matar y prácticamente se va a morir en el intento. Proverbios 11:13 dice, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Es decir, que las palabras son demasiado importantes en un proyecto de vida que tú quieras llevar a cabo para gestionar ese proyecto que Dios puso ya en tus manos. La tercera cosa que me parece importante en gestionar un proyecto se llama planificación. Del mismo modo que no podemos nosotros construir una casa sin planos, no podemos construir una estructura financiera sin planos, sin un presupuesto. No podemos construir un matrimonio sin sentarnos a pensar en nuestro futuro. No podemos construir una empresa sin gestionar adecuadamente una planificación. Una planificación por lo menos a 5 años. No podemos hacerlo. Esto puede sabotear una buena idea. Una mala planificación puede sabotear el mejor proyecto del mundo. Las mejores ideas. Tal vez lo has hablado, lo has dicho, pero no eres ordenado en la planificación. No tienes un presupuesto para decir cuánto te va a costar. Una de las cosas grandes que los inversionistas, o las primeras cosas que un inversionista pregunta a un emprendedor es cuánto te cuesta tu proyecto y cuánto crees que vas a vender. Si no hay una proyección realista de esa situación, muy difícilmente te van a autorizar un préstamo. Ahora, es necesario entonces presupuestar cubriendo necesidades a corto plazo, es decir, las necesidades del día a día, pero también presupuestar las cosas a largo plazo, los inconvenientes que se pueden presentar. De tal manera que, por ejemplo, cuando hablamos de finanzas personales, una de las primeras cosas que nosotros enseñamos es hay que crear un fondo de reserva, un fondo de emergencia, que es el equivalente de 3 a 6 meses de lo que tú ganas mensualmente. Con lo que vives, debes tener ahorrado ese dinero en una cuenta. Recuerda que una emergencia no existe en un restaurante. Una emergencia no existe de compras a un mall. No, una emergencia es que se te pinchó una llanta, se te arruinó. Una emergencia es tu hijo que le dio apendicitis o que se enfermó de otra cosa, que el embarazo que preveías que iba a ser un parto normal, ahora es una cesárea. Ese tipo de cosas nos cubre. Y ahorita con la pandemia hemos aprendido que los que no tenían nada ahorrado
sufrieron mucho. Los que vivían del día a día sufrieron mucho. Pero los que pensaron y tenían un fondo de reserva, esos de alguna manera la pensaron distintamente. Ahora, los buenos mayordomos entonces analizan el presupuesto. Es un análisis que no nos gusta hacer, no nos gusta sentarnos a pensar en números y a pensar en esas cosas, porque nos resulta aburrido. Pero 3 horas de sentarse a hacer números nos puede ahorrar miles de horas de ansiedad por las deudas que esto puede generar. Así que los buenos mayordomos, decía, analizan el presupuesto para asegurarse que las necesidades de la familia, de la empresa, de la nación, sean cubiertas ante cualquier adversidad. Ellos miran hacia adelante para anticipar los gastos futuros que pueden prever. Por ejemplo, un hombre que va a gestionar un proyecto que se llama Universidad para su hijo, puede empezar depositando el equivalente a $10 mensuales cuando el niño tiene 1 año. Usted me dirá, pues $10 mensuales es poco. Pero si ya en el segundo año le pone 20, en el segundo 30, en el tercer año 40, cuando llegue obviamente a 10 años va a tener $100 mensuales. Entonces usted puede multiplicar, y no solo es el ahorro en sí, sino el concepto del interés compuesto, que es algo hermoso que funciona en las finanzas, el interés compuesto, es decir, interés sobre interés. Es decir, interés sobre el ahorro y luego interés sobre el ahorro y el interés que ya ganó, es decir, interés compuesto. Si usted programa eso, si usted gestiona adecuadamente ese proyecto, está gestionando los planes futuros. Cosas como cambio de llantas, cambio de dientes, se arruinó el refrigerador, hay que cambiarlo. En fin, todas esas cosas se prevén en la planificación. Por ejemplo, si usted empezó con una empresa y usted considera que esa empresa va a crecer, tiene que reservar una parte para reinvertir en esa empresa para que se siga multiplicando. Muchas empresas no descollan tanto como quisieran porque no han hecho una planificación futurista que pueda cubrir esas necesidades. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Esto habla de una planificación de la mano de Dios. Y otra de las cosas, la cuarta cosa que quisiera mencionar el día de hoy, estamos hablando sobre pensar, sobre hablar, sobre planificar. Pero esta cuarta es en donde quedan muertos un alto porcentaje de los proyectos. Usted ya lo pensó, tuvo una idea, le dio forma a esa idea, pasó noches en vela, eso es lo que yo he dicho, sueños que te quitan el sueño. Pasó muchas noches en vela hasta que le dio estructura a lo que hoy es. Y usted se pone a pensar entonces y dice, bueno, empieza a hablar bien, empieza a compartir con otros, empieza a compartir las ideas. Trate de desoír esas palabras malas de esos que nunca han hecho nada, pero son buenos maestros y consejeros, supuestamente algo que ellos no conocen. Y luego viene, por supuesto, lo que hablamos de la planificación, se sienta, hace números, hace estructura financiera para cierto tiempo de vida. Pero aquí en el siguiente paso, se lo voy a leer. Le voy a leer un pasaje del libro de Mateo 25:14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Escuche bien esto. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel.
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías, eso habla de acción, haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Les decía entonces que es aquí, en esta cuarta fase, donde muchos proyectos se mueren. Y tiene que ver con la palabra acción. Es decir, que después de que lo has pensado, lo has hablado y lo has planificado, ahora es tiempo de actuar. Tú puedes pasar 20 años de novios con tu novia, con tu novio, y la novia esperando que él le proponga matrimonio. Y él, quitado la pena, nunca lo hace. Él no quiere compromisos, él está bien así. ¿Para qué quiere compromisos que solo le van a causar problemas? Así que él nunca se decide. De repente aparece alguien por ahí, la novia está desesperada, ya no quiere seguir esa relación. Alguien le endulza el oído y él termina rompiendo esa relación y empieza a escuchar a la otra persona, y en cuestión de 2 años esa persona se casó. ¿Qué le faltó al otro? Lo pensó, lo habló, lo planificó, pero no lo ejecutó. A veces nos perdemos en tanta planificación que nos olvidamos de que el siguiente paso es actuar. Y muchas veces no hay que tener definido el 100% de un proyecto, porque no me diga usted que ya está casado, que usted sabía todo lo que iba a pasar. No, muchas cosas se fueron aprendiendo en el camino. Y así pasa con los proyectos. Así que no podemos nosotros tener toda una estructura montada y quedarnos de brazos cruzados ante situaciones como esta. Esta situación, de alguna manera, refleja la vida económica de muchas personas, la vida de cómo muchas personas tratan ese tipo de situaciones. Gente que se queda haciendo oración por algo, pero nunca ejecutan lo que Dios los mandó a hacer. Gente que oye palabras proféticas, gente que tiene toda la plata del mundo, tiene todo el proyecto gestionado, pero le falta dar el siguiente paso. Yo quiero animarte el día de hoy, porque cuando este señor de los talentos les dio los talentos, le dio 5, 2 y 1. El de 5 consiguió 5. ¿Cuánto tiempo le llevó duplicar al 100% de los talentos basales iniciales que el hombre le dio? No sé cuánto tiempo. Pero lo cierto es que el hombre vino a pedir cuentas, porque es un hecho que Dios va a pedir cuentas. Es un hecho que tu jefe te va a pedir cuentas. Que el sponsor, el patrocinador o el dueño de la empresa te va a pedir cuentas de la inversión que han hecho en tu tiempo, lo que te ha pagado en lo que has trabajado. Así que poner acción es echar a andar esas ideas que ya pensamos, que ya definimos, que ya le dimos forma, que ya la planificamos y que ahora lo que quiere es ejecutar la acción. Ya cada quien en la acción sabe el puesto que le corresponde, sabe el lugar que le corresponde, sabe lo que tiene que hacer. Cada jefe sabe quiénes van a ser sus subalternos, quiénes son sus vendedores, quiénes son sus secretarias,
quiénes son la parte de producción, todo el engranaje de un proyecto. Ya cada quien sabe, ya se entrenó a las personas. Ahora nos vamos sobre la acción. Y entonces, cuando nos vamos sobre la acción, empiezan a aparecer problemas. Porque no todo se puede prever, el futuro no se puede predecir al 100%. Se pueden crear escenarios posibles, y esos escenarios son los que ya hemos pensado. ¿Qué pasaría si me pasara esto? Haría esto. Y si me pasara esto, haría lo otro. ¿Se dan cuenta? De todas las formas posibles se van resolviendo las situaciones. Y por último, el último paso que yo quiero mencionar el día de hoy tiene que ver con la supervisión de ese proyecto. De nada sirve que eches a andar el proyecto y lo dejes a la deriva funcionando solo. Ningún proyecto funciona por sí solo. Necesita siempre la supervisión. Y hay que supervisar situaciones puntuales. Si tú vendes algo, tienes que ir al inventario. Habían 100 tomates y solo hay 50. Vamos a poner que un tomate valía $1. Deben haber $50 y hay 25. Pero solo hay 50 tomates y habían 100. Debieran de haber $50 más 50 tomates. ¿Qué pasó con los otros 25? Alguien te está robando. Alguien está extrayendo cosas de tu empresa y no te has dado cuenta. Alguien decía, es un término que a veces a mí no me gusta, un dicho que no me gusta mencionar, pero empresarialmente a veces es cierto, que un colaborador va a hacer no lo que se le ordene, sino lo que se le supervisa. La tendencia del ser humano y la cultura latinoamericana es del capataz, del que está detrás para resolver las situaciones. Así que la supervisión será un punto bien importante. Un mecánico jefe no puede dejar que su aprendiz haga las cosas sin supervisar lo que está haciendo. De alguna manera tiene que estar presente para que se lleve a cabo esa supervisión. Ahora, yo quiero finalizar y decirte de que un proyecto de vida, y en este caso de vida espiritual, también debe llevar esos pasos. Debes pensar, ¿qué va a ser de mi eternidad? Como diría aquella canción, ¿a dónde vamos a parar? Y te pones a pensar en esa situación, ¿qué voy a hacer si esto pasara? Y de pronto empiezas a hablar con otros, oiga, ¿usted ya pensó en su eternidad? ¿Qué va a pasar cuando nos muramos? ¿Qué pasa cuando uno se muere usted? Como que voy a empezar a oír, y entonces usted empieza a planificar visitas a ciertos lugares donde usted puede de alguna manera ir aprendiendo cosas nuevas. Y de pronto, entonces toma acción. Usted dice, voy a creer. Y Romanos 10:9 dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es tu Salvador y lo confiesas con tu boca, entonces serás salvo. ¿Te das cuenta? O sea que pasa una acción inmediata, se ejecuta el proyecto de vida, llamémosle, que se llama vida eterna, y entonces viene Dios y te empieza a supervisar. Dice, hijo, vas creciendo, vas mejorando. Necesito corregir esta cosa, te voy a podar un poquito. Y Dios te poda para que, como Jesús dijo, demos más fruto. Y Él dice que ustedes están para dar mucho fruto, no simplemente para dar fruto, sino para dar mucho fruto. Y la poda se convierte en la supervisión. La poda son esas situaciones difíciles que te toca pasar y que tú dices, Señor, ¿qué hago? Y no sabes qué hacer. Y Dios lo que te quiere enseñar es, búscame y yo te daré la respuesta. Y creo que esa es la respuesta importante que usted puede tener el día de hoy. Usted puede recibir del Señor todas aquellas cosas que hoy en su vida ha necesitado. Planifique su vida. Qué mejor que gestionar su propio proyecto de vida, agarrado de la mano de Dios. Sus proyectos aquí en el mundo y sus proyectos de vida eterna, nunca los haga sin la compañía de Dios. Porque la muerte eterna será algo muy difícil, pero la vida eterna es algo que llevaremos por siempre. Así que déjeme orar por usted, para que todo proyecto que usted hoy inicia, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esos proyectos lleguen hasta feliz término
y hasta el mantenimiento, Señor. Y que esos proyectos se puedan llevar a cabo, Señor, en tu nombre. Y que podamos nosotros declarar en tu nombre que tú eres nuestro Señor cuando estemos en la patria celestial. Te damos gracias por todos los proyectos que hoy se nos están ocurriendo en nuestra mente y que pueden ser llevados a cabo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por las atenciones prestadas a este programa y a este servidor. Los espero la próxima semana. Hasta pronto.